Continuamos con Sentido Común. Me acompaña Álvaro Lamadrid, diputado nacional, mandato cumplido de la Unión Cívica Radical, un rebelde dentro del partido. Y lo llamo porque él en su momento era uno de los pocos que alertaba sobre que la calidad institucional en el gobierno de Javier Milei era una farsa. Y bueno, ahora están proponiendo la vuelta de las colectoras, es decir, el fraude que se realiza en todas las provincias que ustedes dicen, ¿cómo Gildo Infran puede hacer esto? ¿Cómo este puede hacer esto? ¿Cómo votan así en Tucumán? Bueno, esto es lo que quiere el gobierno nacional. Pero, además, lo convoqué, entre otras tantas cosas, por una frase que ayer dio el vocero presidencial de la Nación, justificando que un exfuncionario como Manuel Adorni todavía tenga la custodia policial y lo escolten para cualquier cosa, porque si no, no podría salir de su casa. Es lo que provocaron ellos. No odiamos lo suficiente a los periodistas, no odiamos lo suficiente a los empresarios, no odiamos suficientemente a los políticos, no odiamos suficientemente a los discapacitados. Provoca esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Perdón que haya bajado línea antes de preguntarte. ¿Qué estás viendo? Y estoy viendo un proceso de decadencia en la Argentina. Estoy viendo un gobierno que justifica la corrupción del presente con el archivo del pasado. Y la corrupción no se erradica por contraste. Roban menos. Estoy viendo que nada ha cambiado, Alejandro. Que la mentira y el cinismo han triunfado, que el cambio fue derrotado en la Argentina y que se justifica la corrupción desde la ideología. Para los Milei, la inmoralidad es solo ajena. La inmoralidad propia es, te diría, una estrategia o un aceite, un incentivo que necesita el gobierno para funcionar. Así te lo plantean. Y después, en el trazo grueso, si algo, mira, después de tanto luchar contra el kirchnerismo, contra su violencia política, su corrupción, el autoritarismo, yo tenía una convicción, esto que vos dijiste cuando me presentaste, yo lo hice casi en soledad, cuando todos iban a buscar cargo al hotel de donde estaba alojado Milei, yo estaba llevando notas a la Casa Rosada y diciendo cómo recuperar lo robado, cómo jerarquizar los organismos de control y cómo auditar la gestión de los Fernández y de Massa, algo que el gobierno cacarea pero nunca hizo porque no hay denunciado. Vos fíjate, Alejandro, que todas las causas de corrupción, todo lo que el gobierno muestra para tratar de empardarse con su propia corrupción, son todos hechos refritados y viejas denuncias. El gobierno no le puede mostrar a la sociedad, miren, esto encontramos y esto denunciamos nosotros. Esto no es cuaderno, no es la obra pública. Miren, estas son las denuncias que hicimos nosotros. Lo que descubrimos y sobre todo de los últimos 4 años, ni una, Alejandro, ni una. Y no lo va a ver porque Milei es el peronismo que gobierna y es el peronismo de ultraderecha. Vos estás contradiciendo a Mauricio Macri, que dice que no podemos frenar el cambio, aunque tenemos que profundizar algunas cosas que este gobierno dejó de lado, quizás. Y también estás contradiciendo a tus propios correligionarios que mansamente creen que pueden especular a cambio de tener una alianza política, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o que no les jodan en Mendoza, o que no los molesten en Chaco. El único audaz en todo esto me pareció el gobernador de Corrientes, que también se fue al otro extremo y se sacó una foto con Kicillof. Tampoco. A ver, ¿por qué pasa esto?
Pasa esto porque en la Argentina ocurre un fenómeno que no ocurre en ningún lugar del mundo. Vos decías lo de Macri. Yo, la primera cuestión que le tengo para plantear a Macri es que no coincido con que se llame a esto cambio. Te decía recién que nada ha cambiado en la Argentina. Pasamos de la corrupción de los Kirchner a los Milei, del financiamiento del Instituto Patria al financiamiento de la Fundación Faro, de la corrupción de los Milei del kirchnerismo en Tecnópolis y de la corrupción de los Milei en Tecnópolis. Y te puedo hacer un cuento larguísimo de esto por comparación. El transfugismo político, yo lo planteé en el 2021. Mira, hay una cosa, te lo digo breve, que pasa en la Argentina que no pasa en ningún lado. Que algunos pierden y no quieren irse, quieren seguir siendo parte del poder del gobierno y del oficialismo. Entonces, para estar en un lugar que los deje cómodo, tienen que decir que eso es un cambio, ¿sí? ¿Vos viste que Kamala Harris se haga de Trump? No. ¿Viste que Bolsonaro se haga de Lula? No. ¿Viste que Boric se haga de Katz? No. ¿Viste que la calle Pou se haga de Orsi? No. ¿Y por qué en la Argentina quienes están conminados a tener un rol que es el de oposición, a los 2 minutos se hacen oficialistas y se hacen más papistas que el Papa? Mirá, el drama y la decadencia que los Milei reprodujeron del kirchnerismo es el triunfo del cinismo en la política y de la mentira. Cuando gana la lealtad malentendida, la defensa de los privilegios y la obsecuencia por sobre la coherencia y la dignidad, estamos liquidados porque eso significa que estamos rifando el futuro. Si hoy se dice en la Argentina que no hay oposición y que la gente no quiere volver al pasado y que no sabe qué hacer y que se lo tiene que bancar a Milei, porque lo otro supuestamente es peor, es porque hubo una dirigencia, no importa los nombres propios, por supuesto que hay muchos radicales, el PRO, los radicales con peluca, los dialoguistas, los come asados de la Quinta de Olivo, que ha claudicado y que ha dejado de representar. Cuando vos me comentás esto y me quedó impactado y lo anoté, la corrupción del Instituto Patria se transformó en la corrupción de la Fundación Faro, la Fundación Libertad. Lo mismo. ¿No? Lo mismo. La gente no percibe eso, no le importó la corrupción del kirchnerismo, no le importó la corrupción del menemismo, tampoco le va a importar la corrupción de la Libertad Avanza, por más que en todas las encuestas hoy digan que es la mayor preocupación. Es decir, vos encuesta con la encuesta coinciden que la mayor corrupción es la mayor preocupación de la gente es la corrupción. ¿Por qué crees que la gente no termine percibiendo que la corrupción mata y la falta de institucionalidad nos lleva nuevamente al pasado? Porque la gente es muy permeable a aferrarse a una velita, a creer en los salvadores, en los mesías, en los redentores. Padece lo que padece cierta dirigencia, que es ese oficialitis, que es como una enfermedad. Esto viene de la revolución, te diría, de Mayo, de la falsa revolución de 1810, que no fue contra Fernando VII ni contra la máscara, fue para salvar a España y que siga gobernando, ¿sí? Y me parece que la gente después... ¿Por qué la dirigencia puede hacer esto que te decía? Porque la sociedad no lo condena, que es lo que estás diciendo vos. Yo te decía que en otros países no pasa, porque sería terriblemente condenado. Y este es un aprendizaje que tenemos que hacer. Por eso que hacer política es hacer docencia, y más allá que a veces vos no logres el resultado, para mí el éxito en política no se construye desde el poder, ni desde un triunfo electoral, ni desde una verdad relativa, ni desde poder gobernar un determinado tiempo. El éxito en política
es la coherencia, es hacer propios los problemas de la gente, no los problemas de los gobiernos. Los gobiernos pasan. Lo que hay que salvar en la Argentina no son los gobiernos, son las instituciones. Bien, ahora, yo también creo que a veces peco de soberbio, peco de intelectual, no lo soy, por supuesto que no lo soy, al decir por qué la gente no está viendo eso, cuando en definitiva la gente tiene muchísimos otros problemas. Por supuesto. ¿Sí? Desde siempre la gente actúa de gente, quiere saber cómo están sus hijos, quiere saber cómo siguen el trabajo, quiere saber qué cocina al mediodía o a la noche. Estos son los problemas humanos. Nosotros que creemos analizar los problemas humanos terminamos hablando de cosas quizás lejanísimas. Ahora, ¿por qué la dirigencia tiene miedo a perder? ¿Por qué tus correligionarios radicales no están dispuestos a decir esto es una locura? ¿Por qué creen que son conservadores y creen que Milei es conservador? Yo creo que porque mucha dirigencia política, lo que te decía, ha dejado de representar, se representan ellos, y ya hay cada vez menos políticos y más lobistas. Pero no son lobistas ya de las empresas, de un eventual interés. No, son legisladores y funcionarios puestos por las empresas en ese lugar. No, son y además, empleados. Y después son lobistas de ellos. De ellos mismos. De ellos mismos, exacto. Eso es lo que te digo. Y bueno, y se ve enormemente, porque la sociedad lo ve, no sabe qué hacer con eso. Es como vos decís, como dice Norberto Bobbio, es el hombre situado, ya no sabe para dónde disparar ante un problema de una envergadura que no solo le parece ajena, le parece que ya nada tiene para aportar y para cambiarlo. Y ese es el triunfo de los que están en el poder y no quieren que nada cambie. Pero bueno, es un trabajo muy duro. Se alejan de si vos le preguntás a gente que actúa de esa manera, bueno, ¿y para qué estás en política? ¿Y cuál es tu anhelo? ¿Y cuál es tu propósito? Empiezan a macanear, porque ni siquiera lo sienten ya, ¿sí? La última. ¿Cuáles fueron las denuncias que vos le llevaste el día que vos me decís, fui con todas las carpetas, mientras todos festejaban, yo le presenté todo esto? ¿A quién se lo presentaste y qué fueron lo que vos le pediste que investiguen? Lo que presenté el gobierno no hizo nada. Es más, a cada momento que pasaba me daba respuestas, que obviamente yo sentía que iban, porque eran anuncios, en contra en lo opuesto totalmente de lo que le planteamos. Yo le llevé una carpeta grande con propuestas para recuperar lo robado, ¿sí? Propuestas para jerarquizar los organismos de control, propuestas para pagarle las sentencias adeudadas a los jubilados con sentencia firme que el gobierno seguía apelando y que no le pagaba, y propuestas para evitar el ardid Zanini del juicio de YPF en Estados Unidos, que nos salvó Estados Unidos, porque el gobierno hizo toda la inacción posible para perder ese juicio. Se presentaban amicus curiae, que son, digamos, amigos del gobierno, países, Brasil, Colombia, Uruguay, a defender a la Argentina contra el ardid, y hacían mejores presentaciones que la propia. Y además le presentamos una exigencia de auditar la gestión de los Fernández y de Massa, de auditar todos los ministerios, todas las empresas del Estado y los organismos descentralizados en los cuales el Estado tiene parte. Y no hizo absolutamente nada. A los pocos meses salía Milei a decir hay que auditar las universidades, todo macanudo. Podrá ser un tema a incorporar esa auditoría, pero de lo otro nada. Le pedimos denunciar
toda la corrupción del desfalco del Banco Central, los últimos 4 años de Alberto, el plan Platita y la CIRA, que tanto se habla, en ese momento fuimos a exigirle. Lo de la CIRA es un escándalo, un dólar preferencial para que algunos amigos puedan hacer dinero en un pase de mano, plata que se va fuera del país y que después vuelve, entra al blue y hacen una diferencia del 20-30% en horas, en minutos, porque eran exportaciones, era un dólar diferencial para importar que no se utilizaba, era todo trucho, era para acceder a eso y después ir al dólar blue y hacer la diferencia. No hicieron nada, el gobierno no habla de nada de eso. Por eso que el enemigo del gobierno no es el kirchnerismo, es la realidad. Con el kirchnerismo se entiende, a la realidad la viene suprimiendo. Pero hoy se empieza a ver, esto que vos decís que no interesa la corrupción, ya empieza a permear porque la realidad toca la puerta y entra como sea, por más que no le quieras abrir. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Un instante, continuamos con Sentido Común. Los argentinos endeudados, mientras festejamos, por supuesto, los éxitos de la selección. Malvinas Más Digital ya tiene su app, la aplicación móvil del municipio de Malvinas Argentinas. Y hay muchas funciones a las que vas a tener acceso. Emergencias rápidas para dar alertas de seguridad, el SAME o los bomberos. También los turnos serán más digital. Se podrán gestionar turnos de pediatría y diagnóstico por imágenes. O solicitar un recambio de luminarias directamente desde tu celular. Descargala ya. Ingresá a tu App Store y buscala como Malvinas Más Digital. Aceptá las solicitudes y listo. Malvinas Más Digital, la app más simple, más fácil.